Luz. Cámara. Acción. Intento fallido, pero se intentó. Alta. Ahí está, mucho mejor. Bueno, le damos nomás. ¿Qué onda la muchacha? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a Jóvenes en Luz, el podcast. ¡Yeah! Van a aplaudir en todos los podcasts. Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este 9º episodio de Jóvenes en Luz, el podcast. Me alegro de volver a encontrarlos nuevamente y que, bueno, compartamos este pequeño momento entre nosotros en donde compartimos la palabra del Señor. Bueno, esta semana traigo un tema que si les soy sincero, viene hablándome el Espíritu Santo desde hace mucho tiempo. Y es bueno, él mismo me entregó un lema que era Jóvenes alineados al Espíritu Santo, que es el título de este podcast. Y bueno, ese lema viene de más o menos unos 6 meses aproximadamente, que más o menos en noviembre, diciembre, el Espíritu Santo me entregó ese lema como lema para trabajar con los jóvenes, asimismo con mis jóvenes, que también con los jóvenes de la zona como tal. Y bueno, para ponerlos más o menos en contexto de por qué hablo de este lema y todo eso, con mis jóvenes estamos dentro de alguna especie de junta, no sabía cómo explicarlo, pero bueno, son iglesias que simplemente nos reunimos una vez cada 2 meses más o menos a tener una reunión entre todos de la zona. Entonces se llaman reuniones zonales de juveniles. Y bueno, este año comenzamos un nuevo año de trabajo y estamos en una junta, estábamos viendo cuál era la línea que íbamos a querer seguir. Y bueno, el Espíritu Santo me hizo recordar de este lema de Jóvenes alineados al Espíritu Santo. El nombre es muy obvio. Este es el año de que los jóvenes vuelvan a la línea de lo que sería el Espíritu Santo y qué es lo que quiere el Espíritu Santo para cada uno de nuestras vidas, o cada uno de los jóvenes, o cada iglesia que sea parte del lugar, ¿no? Y bueno, yo entregué este lema, fue totalmente tomado, todos lo quisieron escuchar, lo aprobaron todo, ya estamos adentro todo. Y bueno, este mismo 26 tenemos una reunión. Mientras ustedes ven este episodio, nosotros vamos a estar de reunión en la zona. Y bueno, en esa misma reunión voy a estar explicando todo lo que ustedes están escuchando acá. Lo voy a estar predicando en esa reunión, ya que se me entregó la responsabilidad de predicar. Así que nada, vamos a pasar ahora sí a lo que nos compete, que es el escuchar un poco del podcast, más allá de ponernos en contexto. Y vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Lo tengo que buscar en la Biblia, toda marcada, la tengo la Biblia. Todos separadores. Acá encontré. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Acá el apóstol Pablo explicaba de que había un tesoro en una vasija de barro, y podemos interpretar que la vasija de barro somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Siempre se dice mucho popularmente que nacemos del polvo de la tierra y a la tierra volvemos también. Entonces, bueno, en la misma Biblia, en el momento de la creación, nos explica el Señor que tomó del polvo de la tierra, hizo al hombre y después entregó lo que le dio vida al hombre, que es
el espíritu, ¿no? El espíritu de Él. Y ahora bien, si ya definimos más o menos cuál es la vasija de barro, podemos hablar de qué es el tesoro, ¿no? Y bueno, el tesoro es muy obvio. Si nos ponemos en contexto, ya el Espíritu Santo había llegado a todos los apóstoles, ya habían sido todos ungidos, ya no estaba más el Señor Jesucristo de forma física en la tierra, entonces vino el Consolador. Y bueno, ese tesoro que se menciona acá es el Espíritu Santo, ¿no? Y quiero sacar la macetita. Después la devuelvo para ahí. Y para que más o menos se imaginen, aunque no es una maceta real, es de vidrio. Y bueno, las flores tampoco son reales. Están bastante bien. Pero bueno, más o menos para que me entiendan, imagínense que esto es una maceta. Y que bueno, dentro de esta maceta hay una semilla, ¿no? La maceta somos nosotros los seres humanos. Y la semilla es el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, imagínense que esta maceta yo la agarro, pongo la semilla, lo tapo todo y lo dejo ahí y lo ignoro para toda la vida. ¿Qué va a pasar con la semilla? La semilla se va a morir. O sea, nunca va a germinar, nunca va a crecer nada y al final va a quedar una semilla totalmente inerte que no sirve para nada, ¿no? Pero si yo me tomo el tiempo, por ejemplo, de regar esta semilla que está adentro y me tomo el tiempo de abonarla, de dar el cariño, la atención, todo, durante mucho tiempo, al final termina saliendo un brote. Y de ese brote nacen más brotes, o depende de la planta, salen flores o no, o salen más ramas. Entonces, si yo le voy dando cariño a esa semilla que está dentro de esa maceta al final termina con un bosque ultra frondoso y termina en una maceta hermosa, ¿no? Vamos a devolver la maceta ahí donde estaba. Y ustedes me dirán, bueno, si nosotros somos vasijas de barro, y el Espíritu Santo es la semilla que nos es entregada a cada uno, como explicaba recién, ¿por qué hay gente que tiene un bosque gigante y hermoso, que tiene el jardín del Edén dentro de sí? Y por qué hay gente que tiene una sequera, tiene un desierto, ¿no? Y bueno, es por lo mismo que no le dan la atención suficiente a esa semilla, que es el Espíritu Santo. O sea, todos tenemos la misma semilla. O sea, no hay preferidos, no hay quien sea más ungido o no, sino que todos tenemos la misma semilla y depende de nosotros de la atención que le demos a esa semilla, que es el Espíritu Santo, que la semilla crezca, ¿no? Y bueno, quizás, no sé, si ustedes piensan en grandes predicadores como Billy Graham o Gigi Ávila, que fueron grandes hombres de Dios. Bueno, esos grandes hombres de Dios le dedicaron tiempo a esa semilla, ¿no? Y ahora dirás, ¿cómo le puedo dedicar yo tiempo al Espíritu Santo? ¿Va? Obviamente, para dedicarle tiempo al Espíritu Santo, uno debe tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo comunión, no? Si normalmente solemos relacionar el Espíritu Santo con algo que sucede o un momento, o solemos relacionar con que es una luz, con que es algo que sentimos de adentro, como que es algo que sentí un escalofrío y era el Espíritu Santo. ¿Por qué digo que, y no solamente lo digo yo, sino que lo decía el apóstol Pablo también, de por qué tener comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Y para definir más bien al Espíritu Santo, primero necesitamos analizarlo como tal, conocerlo a él, y también ver si es una persona o no, ¿no? Dicen los psicólogos que por ejemplo, para que alguien sea una persona racional,
tiene que tener un intelecto, tiene que tener una voluntad y tiene que tener emociones, ¿no? Ahora bien, ¿el Espíritu Santo tiene intelecto? Te preguntarás. Sí, tiene intelecto. ¿Y dónde lo podemos encontrar en la Biblia? Lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ahora bien, acá ya nos damos cuenta automáticamente que el Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Por qué? Porque una persona que escucha y luego comunica al resto las cosas tiene que tener un intelecto para entender qué es lo que está escuchando y además para poder decir qué es lo que tiene que decir, ¿no? Y bueno, explicaba mismo que el Espíritu Santo era el que estaba atento a toda la verdad y él es el encargado intelectual de entregarnos a nosotros toda la verdad que le es entregada a él. Ahora bien, pasemos al siguiente punto que dicen los psicólogos, que una persona tiene que tener voluntad. ¿El Espíritu Santo tiene voluntad? La respuesta es sí, pero vamos a ir nuevamente a los libros. En el libro de 2 de Corintios, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice así: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo que determina. Ahora bien, para ponernos en contexto, acá el apóstol Pablo mencionaba que el Espíritu Santo estaba repartiendo dones espirituales a la gente, ¿no? Pero el Espíritu Santo no reparte dones a mansalva así como que los tira y agarren el que quieran, ¿no? Sino que el Espíritu Santo es el que decide a quién darle ese don, ese milagro, a quién darle ese poder como tal. Y al final podemos llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿no? Porque una persona, para poder decidir algo o qué hacer, tiene que tener su propia voluntad. ¿El Espíritu Santo tiene voluntad? La respuesta es sí. Ahora bien, pasemos a la última parte, que es preguntarnos si el Espíritu Santo tiene emociones, ¿no? Y para eso vamos a pasar al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, que dice así: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ahora bien, la versión NBI dice agravien, que es una palabra difícil de interpretar para los más jóvenes, pero se entiende muchísimo más, por ejemplo, en el libro de Reina Valera, que dice no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No entristezcan al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, cada vez que nosotros decimos algo malo o hacemos algo que no va en favor a su voluntad, a él le entristece, ¿no? Pero ¿quién es esta persona que aún los demonios le temen, ¿no? Ni el diablo mismo es capaz de verla a la cara, que sale corriendo si se lo encuentra de frente al Espíritu Santo. Pero aún así esta persona, con todo el amor que tiene él, se entrega a nosotros, y cuando nosotros nos equivocamos con él, esa persona se entristece, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, amamos a alguien o tenemos nuestra pareja, por ejemplo, y sucede que se pelean o algo por el estilo y tu pareja te decide ignorar a vos. Vamos a decir la verdad, que cuando tu pareja te ignora y vos la amás a esa persona, al final te duele, ¿no? Te entristece ver cómo te ignora esa persona a la cual vos amás.
Y asimismo, bueno, el Espíritu Santo es con nosotros. Cuando nosotros ignoramos al Espíritu Santo, Él se entristece. Hay veces que el Espíritu Santo te levanta a las 3 de la mañana porque sí, o sea, vos te despertás porque sí. Y así, che, no me desperté porque sí, ¿qué está pasando acá? Bueno, ese Espíritu Santo diciéndote, che, ponete a orar o ponete a charlar conmigo o algo raro está pasando, o escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros agarramos y decimos, bueno, ¿sabes qué? Son las 3 de la mañana, me voy a dormir, ¿sí? No tengo ganas, tengo sueño. Y al final el Espíritu Santo termina triste porque nosotros decidimos ignorar lo que Él nos estaba diciendo y seguimos durmiendo como si nada, ¿no? Entonces, ya podemos llegar a la conclusión de que si alguien que tiene intelecto, que tiene voluntad y tiene emociones, es una persona. Entonces, el Espíritu Santo que es una persona. Y es esa semilla que nos fue entregada a cada uno de nosotros, que así como no debemos tratarlo como una semilla, si bien es cierto, yo lo ejemplifiqué con una semilla, el Espíritu Santo se debe tratar como una persona. Y bueno, tener una relación con el Espíritu Santo, una relación sana, ¿no? Con amor, cariño, atención, escuchando todo lo que Él nos quiere decir. Y ustedes dirán, por ejemplo, qué bendición que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo. Pero imagínense, por ejemplo, ser los discípulos en su tiempo, cuando estaban con Jesús, y ellos estaban ahí hablando con Jesús, charlando, y de la nada Jesús les dice en el libro de Juan, capítulo 16, 7, les dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, perdón. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Imagínense ustedes ser uno de los discípulos, tener a Jesús en persona, viendo cómo hacía milagros, viendo cómo sanaba enfermos, cómo daba vista a los ciegos, cómo levantaba a un muerto, a su amigo Lázaro, lo resucitaba. Viendo todos esos milagros, imagínense que él es un maestro y lo tienen al lado y que viene y te dice: che, muchachos, ya me tengo que ir, les conviene que yo me vaya, muchachos. Yo, gloria a Dios porque lo tenemos ahora el Espíritu Santo acá, no, pero sin menospreciar al Espíritu Santo, me imagino ser uno de los discípulos y yo le estaría rogando, agarrándome de los pies de Jesús, diciéndole: Jesús, no te vayas porque no tengo a nadie más que vos, ¿no? Entonces, los discípulos en ese momento no lo habrán entendido, ¿no? Pero los que sí lo habrán entendido les habrá dolido ver cómo su maestro les estaba diciendo que se tiene que ir y que les iba a mandar a otra persona, que en este caso era el Espíritu Santo, ¿no? Y al final sucedió todo bueno. Fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sucedió en plenas Pascuas. Y bueno, llegó el momento que se le fue entregada esa semilla a cada uno de los discípulos, ¿no? Y en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 1. ¿Listo? Grabando. Y bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Acá vemos cómo es que se cumplió la promesa de nuestro Señor, que era: yo les voy a mandar un Consolador, que bueno, fue el Espíritu Santo,
¿Y en qué manera lo entregó, no? O sea, imagínense unas lenguas de fuego posándose sobre ustedes y después empezar a hablar lenguas que ustedes no conocen. Habrá sido maravilloso recibir de lleno el Espíritu Santo para los discípulos. Y nada, ahí mismo también se ve cómo el Espíritu Santo tenía su propia voluntad, ¿no? Él decidía conforme a lo que él iba viendo en cada uno de los discípulos, le iba dando las diferentes lenguas para que ellos se vayan expresando, ¿no? Y al final, todos ellos recibieron el Espíritu Santo, luego supieron establecer una buena relación con el Espíritu Santo y se refleja mucho en el libro de los Hechos, ¿no? Que bueno, se dice Hechos de los Apóstoles, pero realmente es Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Acá el que hizo toda la obra, el que hizo todos los milagros, el que habló en todo tiempo, fue el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver muy en claro que los discípulos amaron y comprendieron que tenían a una nueva persona, un nuevo guía, una nueva semilla que cuidar, a alguien que proteger, a alguien que amar, y ese era el Espíritu Santo, ¿no? Y para terminar, para vos que ya se te fue entregada la semilla y que estás queriendo entablar una nueva relación con el Espíritu Santo, te exhorto a que lo intentes en todo momento, que lo hagas de manera consciente, así como dice por ejemplo en Romanos 13:11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten el sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. A vos que estás ahí atrás de esto, te exhorto a que hagas todo esto, que tengas una relación con el Espíritu Santo, que te dejes llevar por el Espíritu Santo, porque eso es otra cosa. El Espíritu Santo tiene su propia agenda. El Espíritu Santo no le gustan que lo pongan en tu propio calendario. Él es el que va a manejar tu vida siempre y cuando vos estés dispuesto a escucharlo a él, ¿no? Y ya para terminar, básicamente te digo que ponete la armadura de la luz, que bueno, una parte de la armadura de la luz es estar con el Espíritu Santo, otra parte es la Biblia, otra es el escudo de la fe, y si les soy sincero no me acuerdo del resto de la armadura de la luz, pero hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Ya no estamos en los tiempos de estar jugando, ya no estamos en los tiempos de estar siendo entretenidos con juegos o con música o con shows o cine o etcétera. Ya es momento de que despierten, que empiecen a dejarse llevar por el Espíritu Santo. Hermano que estás ahí atrás, lleva esta palabra acá a tu iglesia y decirles a tus pastores que es momento de despertar si ellos están dormidos, decirles que es momento de que la iglesia empiece a salir de esas 4 paredes que estamos acá, que ya se acerca el día de nuestra salvación. Ya estamos en los últimos tiempos, hay caos, hay guerras, hay de todo un montón de cosas por todos lados, y ya es momento de que nosotros los cristianos salgamos a la guerra, pero no a la guerra física, a la guerra espiritual. Así que nada, con esto ya podemos terminar en este episodio. Espero que hayan disfrutado este episodio así como yo también lo disfruté. Así que nada, simplemente síganos en estas redes sociales, en Jóvenes Luz, el podcast,
en Spotify, Jóvenes en Luz el Podcast en Instagram, Jóvenes en Luz el Podcast también nos pueden escuchar en YouTube. Yo soy Tobias Álvarez y nos estamos viendo en el próximo episodio dentro de 2 semanitas. Chao, chao. Mi gente, hemos grabado Por segunda vez. Fue un poquito complicado porque pasó que hubo unos problemas con el audio, así que tuvimos que volver a grabar.